Y quiero, hermanos, aprovechar para hablar sobre un hombre, hermanos, que sufrió los castigos, pudiéramos verlo de esa manera, castigarlo hasta más ya no poder, para que saliera de él, hermanos, lo que hay en él. Hay dichos que dicen, para saber o para sacar lo que hay dentro de un hombre, dale poder y lo vas a conocer, o quítale todo y lo vas a conocer. O sea, llévalo a un extremo arriba o llévalo a un extremo abajo y va a sacar lo que hay dentro de él. Entonces, vamos a ver sobre este tema, la integridad de, de Job. Vamos a adentrarnos en esta lección. Ya sabemos que vamos a estar analizando el libro de Job. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, porque aquí estamos hablando sobre integridad. Pero en el Nuevo Testamento se nos dice claramente que los justos van a recibir las promesas de Dios, que los justos van a entrar al cielo, que los justos son los que van a estar al lado derecho, los aprobados. A la izquierda van a estar los reprobados. Sabemos en el Nuevo Testamento que para los justos hay una oportunidad, para los justos hay una esperanza feliz, hay un futuro feliz. Pero entonces, hermanos, ¿cuál será la diferencia de integridad y justo? Porque integridad, hermanos, pues es una cosa y justo es otra. Pero la Biblia nos dice que los justos son los que tienen las puertas abiertas. Bueno, déjenme, hermanos, decirle, este tema pues estaba más bien diseñado para un estudio. Pero déjenme explicarle qué es, hermanos, integridad y qué es ser justo. Mire, vamos a ver ahí en Salmos 26.1. Salmos 26.1. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Noten el versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y también mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, no entré con los que andan simuladamente, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de su altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Si analizamos todas estas palabras, si las analizamos, estamos hablando prácticamente, hermanos, de lo que un cristiano debiera hacer. O sea, en pocas palabras, esta integridad significa que cubre muchos espacios. No nada más eres bueno en una sola cosa, sino que eres bueno en todas las cosas. ¿Sí? Y cuando dice aquí, hermanos, en el Salmo 26 nos está diciendo que integridad es cuando el hombre se atreve a decirle al Señor, Señor, si yo creo que ya he cumplido con todo, pero si en algo estoy fallando y no lo estoy sabiendo, escudriñame y házmelo saber para trabajar también en ese espacio. La integridad de Job, hermanos, vamos a ver ahí Job 13, versículo 15. Ahí en Job, capítulo 13. Job, capítulo 13, versículo 15. Dice este hombre de Dios: Job 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare,
en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Dice aquí este hombre, en capítulo 13, en algunas Biblias viene un título donde dice: Job defiende su integridad. No su justicia, no, su integridad. Y dice Job que aunque él me matare, en él esperaré. O sea, está diciendo Job no que Dios lo va a matar. Note la palabra matare. Él dice, aunque él tomara la decisión, porque todavía seguía vivo Job. Dice, aunque él me lleve todavía a la muerte por la forma en que Job se encontraba en estos capítulos, dice, aunque él me lleve a la muerte, yo no voy a renegar de él. Yo voy a seguir esperando en él. Porque Job, hermanos, podríamos decir que es un hombre que vivía en una época, pero llamando la vida de un cristiano. O sea, en cierta forma, la enseñanza que Job practicaba es muy parecida a la que nosotros practicamos. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué Job habla sobre integridad? Hermanos, porque integridad es que Job era un hombre que estaba al pendiente de sus hijos. Muchas veces no estamos muy al pendiente de las cosas de Dios, pero no le ponemos atención a los hijos. Y después queremos que ellos estén aquí. Pero ¿cómo van a estar aquí si no les dimos la atención necesaria como lo hacía este hombre? Mire, ahí en el primer capítulo de Job, ahí nos dice en el capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y este hombre aparece en el versículo 8, y ahora ese hombre es objeto de un diálogo, de una plática. O sea, me refiero a que cuando ustedes, de una manera de ser, es normal que otras personas lo estén tomando a usted como punto de plática o como punto de partida de un diálogo. Cuando nosotros decimos, oye, como por ejemplo el presidente que hizo esto, hizo aquello, o sea, es objeto de muchas pláticas en todas partes, diríamos a nivel mundial, noticias en todas partes. ¿Por qué se toma en cuenta? Por lo que él es. Pues miren en el capítulo 1, versículo 8, Job es el tema central de un diálogo de Dios con Satanás. Dice el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto? Y noten las mismas palabras del versículo 1. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se fijan? O sea, Job es así y él es, hermanos, una persona que lo están tomando para un diálogo. Pero esas mismas palabras aparecen otra vez, pero ya Job en otra situación. Porque aquí todavía, cuando inicia el diálogo, todavía Job no empieza, hermanos, no empiezan las calamidades. Job todavía se encuentra. Y fue cuando Satanás le dice que Job era así, pero porque pues le iba bien. Es muy normal cuando al cristiano le va bien en la vida, pues es muy normal verlo muy positivo, es muy normal verlo contento, verlo alegre, verlo cantando. Es muy normal. Pero ¿cómo es esa persona cuando se sacó la lotería o cuando le diagnosticaron una enfermedad dolorosa y que lo va a llevar a la muerte? Llévelo al extremo o llévelo a lo más bajo. Recuerdo unas palabras de un hermano allá en Linares. Decía él, si quieres conocer bien a Andrés, júntate con él un mes y vas a saber realmente quién es. ¿Por qué? Porque a veces el vernos, saludarnos, creemos que ya nos conocemos, pero en realidad, si quieres conocer bien a alguien, pregúntale a su papá, pregúntale a su mamá, pregúntale a sus hermanos. Por eso hoy día cuando alguien va a sacar un producto a crédito, le dicen, dame referencias, nombres de tus familias. Y dice uno, pero pues si mi familia siempre va a hablar bien de mí, sí, pero para cuando la familia habla mal es porque ya es un extremo.
El caso es que Job, en el capítulo 2, versículo 3, encontramos exactamente las mismas palabras. Las mismas palabras, pero ahora ya Job se encuentra en un estado, hermanos, decadente. Dice el versículo 3, nuevamente vuelve a ser Job el mismo tema de conversación entre Dios y Satanás. ¿Qué dice? Y Jehová dijo a Satanás, por segunda ocasión, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía, note la palabra, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Sí, hermano. Dice la Biblia que a los pecadores no les irá bien, sino al contrario, les irá mal. A los pecadores. Pero en el caso de Job no había una razón para que Job estuviera pasando todo eso. Por eso sus amigos, los que fueron a consolarle, ellos pensaban que Job o sus hijos, alguien había obrado mal, porque solamente a los pecadores les podía ir de esa manera. Entonces, estamos viendo que Job lleva una vida, hermanos, íntegra. Job lleva una vida completa. Él es intachable por donde lo quieran revisar. Usted puede leer el libro de Job y va a encontrar que Job dice que él solamente tuvo vista para su esposa. Y nos dice que estuvo bien al pendiente de sus hijos, haciendo oración por ellos, por si quizás ellos hubieran pecado. Y nos menciona que él es una persona muy recta con sus siervos. Y nos menciona que es una persona recta con sus hermanos, porque aquí se menciona a sus hermanos. Y menciona que es una persona, por eso les digo que Job en cierta forma llevaba la fe del cristiano. ¿Por qué? Porque así como nosotros se nos han encomendado llevar el mensaje de Job, también enseñaba en las plazas a los jóvenes. Dice que todos, si Job se reía con ellos se sentían los más especiales. Y que todos callaban cuando Job empezaba a hablar. Bueno, Job cubría todos esos espacios. Ahora, estamos viendo que integridad es lo completo. Integridad es como cuando usted va al mercadito. Usted dice, aquella papa se mira más bonita y esta no está tan bonita, pero acá yo estoy seguro que me van a dar kilos completos y allá me van a robar con su balanza. O sea, no es íntegro lo que están vendiendo. Íntegro es lo completo. Por ejemplo, si decimos, este es 1 kilo de 800 gramos, o 1 kilo de tortilla de 800 gramos, pues entonces no digas 1 kilo, porque 1 kilo son 1000 gramos. O sea, estás vendiendo 800 gramos, no estás vendiendo el kilo. Pero cuando dices, es 1 kilo de 800 gramos, ¿en qué parte, o en qué documento viene que hay kilos de 800 gramos? No hay. Dice en la escuela, en todas partes, lo que aquí pesa 1 kilo, 1000 gramos, es lo mismo que va a pesar en todas partes. Por eso anda ahí la Profeco revisando las básculas y confiscando básculas. ¿Por qué? Porque ellos traen su peso y van por los mercaditos y lo ponen y no da, lo que descuelgan y los confiscan. ¿Por qué? Porque eso es robar. Lo incompleto es robar. Y hoy día, para los que tenemos que ponerle gasolina a los vehículos, decimos, mira, aquí está más barata la gasolina, pero mejor voy allá porque allá yo estoy seguro que me venden litros completos. Entonces, integridad es lo completo. Por eso el salmista 26 dice que examina mis pensamientos, examina mi corazón. Porque está cubriendo todos los espacios. Entonces, aquí estamos viendo. Ahora, hermanos, vamos a ver aquí cómo intentó Satanás quitarle a Job su integridad. Porque es de lo que se trata el libro de Job. El libro de Job se trata de cómo Satanás, recuerden que Satanás no trabaja de la mano con Dios. O sea, no es de que Satanás y Dios tengan un acuerdo de decir, oye, Señor, este será buen cristiano, y ellos platican y pues vela, estímalo, porque como la Biblia dice que Dios es santo, que en Él no mora la maldad, en Él no hay la malicia. Entonces, una cosa es la mente de Dios y otra es quién hace el trabajo. Recuerden que en Sodoma y Gomorra fueron ángeles destructores los que fueron ángeles los que llevaron.
Y incluso en el Nuevo Testamento, cuando se sacó al pueblo de Dios, Dios mismo le dice, el ángel de Jehová los va a llevar. Dice, pero ya sabe, él no les va a perdonar. ¿Sí? Entonces, en este caso, no hay un acuerdo de Satanás con Dios de decir, yo voy a poner a pruebas. No, Dios no pone a prueba a nadie. El hombre cae por voluntad propia. Claro que Satanás te arrima las cosas, te las facilita. Entonces, aquí vamos a ver cómo Satanás va a intentar quitarle la integridad a Job. Job dice que él no la va a ceder. Vamos a ver Job 27:5. Job 27:5. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. O sea, hermanos, un hombre de Dios no es aquel debilucho de que tan fácil cede las cosas. Estamos viendo de que Job tiene una voluntad. Él en su integridad, él dice, yo no voy a cederla. Y como dice el otro versículo, aunque él me quite la vida, yo voy a esperar en él. ¿Por qué? Porque se llegaba al punto de que Job fue muy bueno en los que tiene que ver de lo que le rodeaba, pero al final renunciaba de Dios, ya falló en un punto. Integridad es que estás bien con Dios, integridad es que estás bien con la familia, integridad es que en la sociedad en que te desenvuelves cumples tu papel. En el caso del cristiano es que llevas el mensaje, porque cubrirlo todo, hermanos, es integridad. No es de que nosotros seamos muy buenos para la predicación, pero no nos preocupe prepararnos para dirigir cantos. Tenemos 5 actos de adoración, 5 sacrificios. Pues que en esos 5 no puede ser de que, en este estoy muy bueno, pero en estos no me esfuerzo. No, es de esforzarnos en todos. Ser bueno para la predicación, ser bueno para dirigir cantos, ser bueno para presidir. Porque dice allí en la primera carta a los Corintios 12:8, dice allí que nos habla sobre el que preside con solicitud. ¿Sí? Con solicitud. Que está atento, se está preparando. Que no es un trabajo de decir, presidir es más fácil que predicar. No, presidir tiene la misma importancia que el que predica. Y el que reparte la mesa del Señor, no solamente es bueno para repartir la mesa del Señor porque se aprendió de memoria los textos que se usan normalmente, sino que hasta los dice de memoria, sino que cada vez trata de exceder ese papel, pero también tiene que estar trabajando para los otros papeles. Y obviamente habrá en el caso de que se esfuerce mucho, pero nota que no puede alcanzar porque hay que recordar de los talentos. Hay quienes tienen 5 talentos, hay quienes tienen 2 y quienes tienen 1. Pero de acuerdo a la capacidad, Dios nos demanda que demos el 100%. Entonces, Satanás quiere arruinar a Job, pero el arruinarlo no es porque Job le caiga mal a Satanás, sino porque él quiere mostrarle a Dios de que no es lo que él cree. En otras palabras, cuando el cristiano cae, hermanos, el que festeja, el que hace fiesta es Satanás. Pero a Satanás se le acaba su fiesta cuando mira que el cristiano se arrepiente, cuando mira que el cristiano es honesto, que no se está arrepintiendo que porque lo descubrieron, que no se está arrepintiendo que para que no lo estén señalando, sino porque de su propio corazón sale y que principalmente es la salvación lo que le preocupa, no el que se le va a ir mal alrededor, no porque si hace esto le va a fallar y ya no va a tener la misma aceptación. No, es porque le interesa su salvación. Y dice aquí, que Job va a ser, hermanos, va a ser fuertemente presionado. ¿Qué es lo que Satanás va a usar para quitarle? Job dice, yo no voy a ceder mi integridad. Pero Satanás, que lo conoce, porque hay que recordar, hermanos, hay un dicho que por ahí se dice, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Satanás desde el principio, él ha estudiado todo. Vamos en pocas palabras,
que si yo pudiera entrevistar a Satanás, no se puede. Pero vámonos a la fantasía. Yo le pudiera preguntar, ¿tú conociste a mi padre? Obviamente que lo conoció, lo estuvo tentando. Yo le pudiera preguntar, ¿y conociste al papá de mi papá? Obvio que lo conoció. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el problema que nosotros tenemos de que olvidamos. Esos seres que Dios creó y que renunciaron de la vida que Dios les había ofrecido en el cielo, ellos conocen a la humanidad, a todos, porque ellos no tienen el problema del olvido. Así que si alguien nos conoce bien a nosotros, son esos seres. Conoce a mi papá, el papá de mi papá, y así hasta las generaciones muy atrás. Pero obviamente que eso no se puede lograr. El caso es que Satanás, una de las armas que usó para destruir la integridad de Job, lo vamos a ver. Esta es el arma de Satanás. 1. Los lazos familiares, hermanos. Esa es una de las armas que Satanás va a usar. Los lazos familiares. Satanás pensaba que Job no era real lo que Job mostraba. Y Satanás se lo iba a mostrar a Dios. ¿Cómo? Tocando los lazos familiares. En Job 1:19, allí vemos la primer ataque de Satanás. Para demostrarle a Dios de que Job era así porque Dios le había bendecido y ahora le iba a demostrar a Dios que tocándole a su familia, Dios iba a dar cuenta de que Job no era realmente la persona que Dios creía. Dice Job 1:19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Nos está diciendo aquí que aquellos hijos, por lo cual Job hacía mucha oración por ellos, porque nos dice en el versículo 1 que Job tenía, en el versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Nos está diciendo ahí en el versículo 2, 3, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Estamos viendo de que Job tiene muchísimo de todo. Y era un padre muy dedicado, dice ahí en el versículo 5, en la parte final, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, no de vez en cuando, hermano, sino que cada día Dios estaba al tanto de sus hijos, pues Satanás pensaba que al ver esa dedicación con sus hijos, seguramente allí iba a desenmascarar a Job. Y dice en Job 1, versículo 19, que la muerte de los hijos de Job es el primer ataque, aparte de haberlo arruinado, hermanos, en muchos sentidos económicamente. El hombre, hermanos, puede irle mal en el trabajo, puede irle mal en muchas cosas, pero, hermanos, los hijos es el tesoro más apreciado que puedan tener los padres de familia. Pues ahora Job ya no los tienes. Los lazos familiares, hermanos, son muy fuertes. Es más fácil que el hombre ceda o caiga cuando su compañera simplemente ya no le apoya. Mire, dice ahí en capítulo 2, versículo 9, Satanás está usando los lazos familiares. En Job capítulo 2, versículo 9, mire lo que dice. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Podríamos decir, ¿qué mujer tan ingrata? ¿No está viendo a su marido cómo se encuentra? Sí, hermanos. Hay que recordar que una madre sufre más cuando sus hijos les pasa algo. La mujer, hermanos, yo recuerdo en la vida personal, mi mamá, cuando murió mi primer hermano, prácticamente la vi envejecer en muy poco tiempo. Fue muy difícil.
Hace poquito partió otro hijo y es muy difícil. Nunca se dice que se supera. El dolor siempre es para todos los hijos por igual. Pero recuerdo cuando murió mi papá, ella se mantuvo más dura, le dolió bastante, pero se mantuvo más firme. No había necesidad de ponerle inyección. En el caso de la esposa de Job, a la esposa de Job le duele a su esposo, pero todos sus hijos acaban de morir. La mujer está desesperada. Ahora, hermanos, siendo sinceros, cuando un hijo se va, la que más se desgarra es la mujer, porque aún al padre le duelen los hijos, pero no le va a doler más que a aquella mujer que los tuvo por 9 meses, que le dolió cuando vinieron al mundo. La mujer, hermanos, está pasando, o sea, si Job está sufriendo, la mujer también está sufriendo. Aquí, al que se le está poniendo la prueba es, hermanos, a Job, no a la mujer. Así que la mujer no es el punto, es Job. Porque más adelante, hermanos, cuando Dios le restituye todo a Job, no nos dice que se le haya dado a otra mujer, sino que con la misma mujer. Ahora, otra de las cosas, como Satanás está tocando los lazos familiares, veamos el capítulo 19, versículo 13. Satanás no se da por vencido tan fácil. Si no lo logra con la muerte de sus hijos, pone a la mujer. Y si no lo logra con la mujer, vamos a ver a quién pone. Job 19, 13. Mire lo que está diciendo. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Qué difícil, hermanos. Dice ahí en el versículo 19, todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Job está diciendo, hermanos, muy parecido a Jesús, ¿dónde estaban aquellos que le decían a Jesús, Señor, si es necesario morir contigo, vamos a morir contigo? Pero es muy fácil decirlo, de palabras es muy fácil, pero en la práctica, cuando Job ya se encuentra sin posesiones, sin bienes, porque muchas veces hay quienes se buscan por los bienes que poseen, pero en el caso de Job ya no tiene bienes, aparte de que no tiene bienes está enfermo, y aparte de que está enfermo, está sufriendo en el velorio de sus hijos, porque se tenían que hacerse el proceso, hermanos. En todas las épocas al muerto se le ha llorado y se le ha hecho duelo. Esas partes se omiten en las páginas de Job, pero ese hombre enfermo está en el duelo de sus hijos, y la mujer no le está dando un buen consuelo. Pero Satanás es despiadado, hermanos. Mire Job 15, versículo 10. Job capítulo 15, versículo 10. Dice allí en Job 15, versículo 10. Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, muchos más avanzados en días que tu padre. Aquí se menciona al padre de Job y no lo están mencionando como un hombre que haya partido. Dice ahí, hermanos, muchos más avanzados en días que tu propio padre. Pero Job está diciendo que sus íntimos amigos, está hablando, y no se mencionan donde el padre, porque muchas veces cuando el hijo le va mal en la vida, busca consejo, busca apoyo, y en ocasiones pues lo encuentra con el padre. Pero Job está diciendo en las páginas que vimos que todos se habían apartado de él, sus hermanos, todos. Entonces aquí vemos, hermanos, y van a quedar pendientes tres puntos o 3 armas. Pero hoy, hermanos, es importante que notemos que la primera arma que Satanás usa para destruir la integridad de Job, primero que nada, empieza con los lazos familiares. Los lazos familiares, hermanos, son los que Satanás usa. Y no ha cambiado Satanás.
Satanás no ha cambiado porque sigue empleando, hermanos. Satanás no se ha actualizado, sigue siendo las mismas estrategias. Cuando le llega a la familia en día domingo y usted se queda en casa. Pero es que mi familia no viene siempre y pues si yo me voy y los dejo solos se van a ofender. Y si de por sí no vienen, pues menos van a venir ahora. Es que ellos tienen que ver que tenemos convicción. Como dijo Job, no la voy a ceder. No la voy a ceder por ninguna causa. Entonces Job, hermanos, luchó y se mantuvo y le llegó a decir a su mujer, le llegó a decir, como suele hablar, como una mujer fatua has hablado. Seguramente ella había recibido enseñanza de Job, porque si Job era luz enseñándole al pueblo, ¿a poco no le iba a enseñar a su esposa y a sus hijos? Obviamente que sí, sí les iba a enseñar. Pero el caso es de que están en momentos de crisis y es ahí donde se debe demostrar la verdadera fe. Y Job la está demostrando. Job la está demostrando y le está diciendo a Satanás, no importa, que aunque Dios te autorice a ti quitarme la vida, no voy a renunciar. Entonces, hermanos, en otra ocasión estaremos viendo los otros puntos, pero ahorita, hermanos, la primera arma que Satanás usa, la primera que usa es los lazos familiares. ¿Sí? Los lazos familiares. Entonces, que Dios les bendiga, hermanos.